Buen día, jóvenes. En esta ocasión trabajaremos con el segundo video y en él realizaremos una actividad en donde realizarán en su cuaderno una serie de polígonos que se presentan a continuación, los cuales constan de un triángulo, un cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono y, y octágono, en donde se trazarán todas las diagonales posibles desde un vértice. Y posterior a ello, se realizará una serie de preguntas que está relacionada con la actividad anterior. Debo de resaltar que al final del video te daré las respuestas a las preguntas y a las diagonales de los polígonos, pero te considero que tú las hagas en tu cuaderno para que de esta forma vayas conociendo y comprendiendo de mejor manera lo que se va a ir explicando en el transcurso de este video. Bueno, comencemos y pon mucha atención. Primeramente, ¿qué son las diagonales? Bueno, las diagonales son segmentos de rectas que están presentes en casi todas las figuras. Pero debemos de recordar algo. Debemos de recordar que los lados de cualquier polígono son segmentos de rectas, que éstas se unen a dos vértices consecutivos de una recta y por lo tanto estos vértices son los puntos en donde se unen dos lados. Teniendo en claro eso, ahora sí, ¿cómo definiremos una diagonal? ¿Cuáles son sus características? Bueno, veamos lo siguiente. Se pueden trazar numerosas rectas que unen a partes diferentes de un polígono. Esto se considera cuando un segmento de una recta se une por medio de dos vértices no consecutivos, a la cual se le llama diagonal. Teniendo esta definición, veremos lo siguiente. En este pentágono, S es una diagonal. No. ¿Por qué? Porque sale de un vértice, pero se une a un punto medio del lado del pentágono. Veamos la siguiente. ¿Esta es una diagonal? No. ¿Por qué? Porque sale de un vértice, pero se une a un punto arbitrario de un lado de la figura. Por último, ¿esta es una diagonal? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta la definición anterior, nos damos cuenta de que esta recta une a los dos vértices que no son consecutivos. Entonces a esto le podemos llamar que es una diagonal. Conociendo la definición, ahora analizaremos las diagonales de algunos polígonos para poder definir una fórmula. Primeramente, tenemos este cuadrilátero. En él tenemos que trazar las diagonales de forma ordenada, de vértice por vértice, que no sean consecutivos. Entonces tenemos una diagonal, dos diagonales. En este cuadrilátero me doy cuenta que hay dos diagonales. Ahora veamos la siguiente figura. Un hexágono. Trazaremos sus diagonales vértice por vértice no consecutivo. Tenemos una diagonal, dos diagonales, tres diagonales, cuatro diagonales, cinco diagonales, seis diagonales, siete diagonales, ocho diagonales y nueve diagonales. ¿Pero esto qué me quiere decir? En este paso ya me he dado cuenta que mi cuadrilátero tiene el mismo número de lados que el mismo número de vértices. Y me he dado cuenta que en mi hexágono
Tiene el mismo número de lados y el mismo número de vértices. Y lo presento en esta figura para que te quede un poco más claro. Veamos lo siguiente. Tenemos la fórmula de n por n menos 3 sobre 2. ¿Por qué? Bueno, te lo explicaré con este decágono. Tengo mis diagonales. Trazaré mis diagonales desde un vértice. Me doy cuenta que sus lados son 10 de la figura. Por lo tanto, a n lo represento como el número de lados. Ahora trazaré todas las diagonales del vértice, del polígono. Bueno, la n representa su número de lados, pero me doy cuenta que también sus vértices son 10. Por lo tanto, estos los multiplico por n. Ahora, ¿por qué el menos 3? Bueno, el menos 3 se consideró porque las diagonales salen desde un vértice a otro vértice no consecutivo, pero este no puede trazarse a sí mismo ni a los vértices que son consecutivos. Por lo tanto, se considera que son 3 vértices los que no se cuentan. Y ahora, ¿por qué sobre 2? Sobre 2 es porque me doy cuenta que en mi polígono hay diagonales que se cuentan 2 veces. Entonces, por lo tanto, es sobre 2. Y esta fórmula aplicada en mi decágono, me doy cuenta que el número de sus diagonales son 35. Porque 10 por 10 menos 3 entre 2 es igual a 35. Conociendo ya qué es la diagonal y cómo obtener la diagonal por medio de esta fórmula, pasaré a contar acerca de las diagonales en los polígonos convexos y no convexos. El polígono convexo. Tengo este cuadrilátero. Trazaré sus diagonales. Una diagonal y 2 diagonales. En el polígono no convexo. Tengo este polígono. Trazaré todas sus diagonales de vértice, de los vértices no consecutivos. Hay que tener en cuenta eso muy claro. Un vértice, perdón, una diagonal, 2 diagonales, 3 diagonales, 4 diagonales y 5 diagonales. Me doy cuenta que tiene 5 diagonales. Pero ¿qué otra cosa me he dado cuenta? Me he dado cuenta que en el polígono convexo sus diagonales se encuentran dentro de la figura, mientras que por otro lado, el polígono no convexo, por lo menos hay una diagonal fuera de él, por lo tanto se le considera no convexo. Como te dije anteriormente, las respuestas a las actividades que al principio te puse aparecerán en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me doy cuenta que en el triángulo tengo 0 diagonales. En el cuadrilátero, 2 diagonales. En el pentágono, 5 diagonales. En el hexágono, 6 diagonales. En el heptágono, 14 diagonales. Y en el octágono, 20 diagonales. Pero lo que me llama la atención es el triángulo. ¿Por qué 0 diagonales? La respuesta es simple. Porque no hay un vértice no consecutivo dentro de esta figura, ya que todos sus vértices son consecutivos. Entonces, eso es lo que me impide tener una diagonal. Pero ya que si al trazar yo una recta hacia algún punto, esta recta sería vertical o horizontal y no tendría un valor como diagonal.
Ahora las figuras, perdón, las preguntas. Contestaremos las preguntas. En la primera pregunta nos dice, ¿todas las diagonales están dentro de los polígonos? La respuesta es que hay que tener en cuenta que existen polígonos convexos y no convexos. Por lo tanto, los polígonos convexos son los que cuentan con sus diagonales dentro de él. Pero si no es convexo, siempre hay por lo menos una diagonal fuera de él. La siguiente pregunta. ¿Cómo son las diagonales en un polígono regular? Las diagonales en un polígono regular son aquellas que unen a dos vértices no consecutivos. Siguiente pregunta. ¿Cómo trazar todas las diagonales desde un solo vértice? ¿Se pueden utilizar los vértices consecutivos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque para que ésta cuente con la función de diagonal, tiene que unirse con un vértice no consecutivo. La última pregunta. Observen las diagonales trazadas en cada polígono. ¿Cuál es la fórmula para calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice? La respuesta es, la fórmula se representa tomando el número de vértices, menos 3. Esto multiplicado por el número de lados, sobre 2, ya que algunas diagonales se cuentan dos veces. Aquí tenemos la fórmula, que es n por n menos 3 sobre 2. Esto sería todo acerca del video. Espero que te haya gustado. Así que mucha suerte y vamos al siguiente video.